Ya, la clase de hoy día va a ser crucial porque hay un montón de relaciones con otras áreas de las matemáticas que van a ir apareciendo de a poco. Y, y varias de ellas son consecuencias de esta fórmula de Ito que repasamos. Esto fue lo último que hicimos. Vamos a hacer el caso en que tenemos dos brownianos, pero eso es simplemente para mantener la notación un poquito más eh, acotada, pero el resultado es el mismo en general. Así que tenemos una función que depende de tres variables, que es de clase C2. Esto no es absolutamente óptimo, pero es suficiente para lo que queremos hacer. Y entonces la fórmula de Ito tiene, como esperamos, un desarrollo eh, en dos tipos de términos de primer orden y términos de segundo orden, eh, que está desplegada aquí. Entonces B1, B2 son dos brownianos independientes. Si no fueran independientes, aparecería otro término de segundo orden distinto. Eh, y los términos de primer orden nos sorprenden, vienen del desarrollo de Taylor al primer orden. Y entonces aparecen las derivadas de primer orden de f en las tres variables, multiplicadas por los diferenciales correspondientes. Y después hay un término de segundo orden que solo involucra a los brownianos, porque, eh, como ves, de variación acotada, no tiene variación cuadrática con ni B1 ni B2, y como ves, de variación acotada y continua, si no es continua aparecerían algunos saltos. Entonces, si es continua, tiene variación cuadrática cero. Entonces, por eso no aparecen las derivadas ni cruzadas entre los brownianos, porque las variaciones entre ellos es cero, ni derivadas cruzadas entre b y esta función de variación acotada v. Es harto difícil para un chileno hacer la diferencia entre b y v. Y la variación cuadrática de v es cero. Entonces, ese es el desarrollo. Y lo que hicimos notar es que este término de segundo orden involucra el laplaciano de la función, que es lo que hace que esto se conecte muy bien con varias ecuaciones donde el laplaciano juega un rol fundamental. Y la demostración de esto es simplemente el desarrollo de Taylor y controlar los términos, tal como lo hicimos en el caso de dimensión 1. En el caso de dimensión mayor es absolutamente equivalente. Son las mismas técnicas, no hay nada nuevo. Y lo aplicamos primero, la función exponencial, una exponencial que depende de un browniano y del tiempo. Es por eso que aquí se necesita la fórmula de Ito en dos variables al menos. Y lo que nos damos cuenta es que hay una manera de escoger estos constantes A y B, de manera que F sea una martingala. Eh, Hay que tener cuidado con... Aquí aparece como un menos, pero esto no es así. Hay que tener cuidado con la parte que decimos que es martingala, esta de acá, porque en general no lo es, a menos que seamos capaces de demostrar alguna integrabilidad extra. Entonces ya lo hicimos, al probar que esencialmente el browniano tiene momentos exponenciales. Me refiero cuando miramos el browniano en un tiempo acotado. Así que esta parte resulta ser una martingala cuadrada integrable. Y si podemos anular el término que viene de la variación cuadrática, que es este, y para eso podemos escoger A y B de manera bien específica, entonces vamos a tener que F es una martingala. ¿Ya? Ya. Y eso da origen a dos exponenciales, una compleja y una real. En realidad es la misma exponencial, esencialmente es la misma. Una tiene que ver con la transformada de Fourier y la otra tiene que ver con la transformada de Laplace, que es esencialmente la misma transformada. Eh, y eso va a jugar un rol importante en algunas clases porque vamos a dar una caracterización del movimiento browniano que va a pasar por estas exponenciales. ¿Ya? Ya, yo creo que hasta ahí habíamos llegado. Y entonces hoy día vamos a dedicarnos esencialmente a explotar esta fórmula de Ito para ver cómo se relaciona con ecuaciones donde aparece el laplaciano, como esta ecuación,
que es buscar una función armónica, y con algunas restricciones. Puede ser, lo que vamos a hacer hoy día simplemente es el problema de Poisson, que es cuál es la solución de esta ecuación con condición en el borde del dominio. Y para todos los efectos de hoy día, o casi todos los efectos de hoy día, perdón, el dominio es acotado, y vamos a suponer que en algunas ocasiones es muy suave, y eso. Entonces, vamos a estudiar el problema de Laplaciano U igual 0 y con condición en frontera, en la frontera de omega. Ya, la fórmula de Ito nos dice que este objeto que está acá es una martingala de cuadrado integrable. ¿Por qué? Porque, bueno, eso tiene algunos detalles que vamos a revisar, pero esencialmente es lo siguiente. T es el tiempo de salida de este dominio, que es el ínfimo los t tal que b de t no está en omega, y b es un browniano p-dimensional. ¿Ya? A ver, hay un pequeño detalle sobre t que después lo vamos a profundizar, no quiero que por ahora nos concentremos mucho en ello, y vamos a tratar de probar que u de b t mínimo t es una martingala cuadrada integrable. ¿Ya? El supuesto por ahora es que tengo una solución que es de clase C2 hasta la frontera, y a ella le estoy aplicando la fórmula de Ito. Entonces, la primera cosa es que hay un pequeño problema cuando me acerco hacia la frontera, eh, porque tengo diferenciabilidad ahí, pero fuera de omega, a lo mejor la función ni siquiera está definida. Entonces, hay ahí un pequeño problemita que tenemos que resolver en la fórmula de Ito, y al menos la primera vez uno tiene que hacer algún trabajo un poquito más delicado. Entonces, lo que normalmente uno hace es aproximar omega por dentro, por abiertos, y una manera de hacer eso es considerar todos los puntos que están en omega, que están a distancia, eh, perdón, este menor es el complemento. Así, no, que están a distancia del complemento mayor que epsilon. Eso es mayor que epsilon. Y epsilon lo pensamos pequeño de manera que ese conjunto no sea vacío. ¿Ya? Entonces estamos aproximando por dentro, donde nos aseguramos que la función es suave, es de clase C2, incluso un poquito más allá del conjunto omega epsilon todavía sigue siendo suave. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula de Ito? Bueno, tenemos una fórmula de Ito nosotros hecha para una función que está definida esencialmente en todo RP. Nunca nos preocupamos del dominio de definición, ya que hay una manera de localizar la fórmula de Ito a funciones que están definidas en dominios. Y la manera es la siguiente: uno toma una función C infinito, que vale 1 en un abierto, y que vale 0 fuera de, un poquito más allá del abierto. Eh, eh, Hay mil maneras de hacer esto. O sea, encontrar una función que vale 1 en un abierto, que vale 0 a partir de un engrosamiento del abierto y que sea infinito. No sé si a alguien se le ocurre alguna. Una K2, como un flan. Claro, pero ¿cómo la construyes? Recuerda que los abiertos pueden ser muy raros, ¿eh? O sea, pueden ser bien raros. O Ah, sea, si claro. fuera una bola es más o menos fácil. Si fuera una bola podrías tomar F radial, y entonces es un problema unidimensional, ¿cierto? Se reduce a un intervalo. Entonces, para R es más o menos fácil, ¿no es cierto? Si esto fuera un Como intervalo. X a la P. Eh, a ver, espera. No, no, bueno. Digamos, en R el problema sería, quiero una función que vale 1 acá y que vale 0 a partir de un momento acá. Y que sea C infinito. Ya, aquí podemos interpolar esto de manera C infinito. ¿Ya? Eso no es tan difícil de hacer. Cuidado que acá las derivadas tienen que ser todas 0, y acá también. ¿Ya? Ya. En R2, si yo quiero algo en la bola unitaria, bueno, pienso en una función que es radial,
y caigo en el caso de dimensión 1. Pero si tengo una cosa rara en R2, ¿cómo lo hago? O en RN. O Podría, en R... ¿Mm? podría servir tomar, no sé, quizás la indicatriz de un conjunto que se acerque y tomar la convolución con algún núcleo regularizador o algo así. Sí, esa es una muy buena idea, regularizar. ¿Mm? Así que revisen la regularización porque además se usa en varias partes en esta, en esta parte de la materia. Regularizar significa hacer convolución con un núcleo suficientemente suave y simplemente hacen convolución con la indicatriz del conjunto. Entonces es algo así como eta epsilon sobre 2 en la notación que uno normalmente usa, estrella la indicatriz de omega. Esa es una función muy regular, es infinito. Vale 1 en omega. Eh, eh, sí, vale 1 en omega epsilon. Y vale 0 fuera de omega epsilon medio, que el radio de regularización es como epsilon cuarto, ¿no? Es la mitad de este índice, y es infinito. ¿Ya? Así que hay maneras de regularizar la indicatriz de un abierto. Y entonces uno considera la función a la cual le aplica Ito, la función g, que es f por u, y ahora f por u está extendida a todo RP porque la puedo extender por cero fuera donde uno está definida. Así que esa es una extensión, vale u en omega epsilon, y afuera se va regularizando, tiene, es distinta de u, y de repente es cero, y esa es una función suave de clase C2 porque u es C2. Ya, y si le aplicamos Ito a esta fórmula, a esta función, perdón, vamos a tener esta expansión que está acá. Entonces G de B de T, G de B de 0, que estoy suponiendo que es X, que parte en omega epsilon, y después vienen los términos de primer orden y el término de segundo orden, que es el laplaciano. Y además puedo localizar en el tiempo, así que puedo reemplazar T epsilon, y cuando hago eso me queda esto que está acá. Perdón. Uf, este cuaderno se pasa solo. Me queda este objeto que está acá y quiero saber por qué. Me voy a explicar por qué puedo hacer eso. Bueno, recuerden que la fórmula de Ito es cierta no solo para tiempos normales, sino que es para tiempos de parada también. Así que estoy aplicando la fórmula de Ito para el tiempo t mínimo t epsilon, que es el tiempo de salida de este conjunto omega epsilon. Lo segundo que quiero hacer es que quiero ver qué es lo que es gradiente g y laplaciano g antes de t epsilon. Porque recuerden que estas integrales y estas, la integral de b que está al final es claro que lo que interviene es lo que pasa entre 0 y t mínimo t epsilon. Y la integral estocástica ya lo hemos dicho varias veces, aun cuando la integral no es una integral trayectorial, omega por omega, cuando uno trabaja con tiempos de parada, actúa como que lo fuera, es decir, necesito estudiar qué pasa con este objeto puntualmente, antes de t mínimo t epsilon. ¿Ya? De esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esta es la regularización. Para S menor que T epsilon, el browniano todavía no ha salido de este conjunto omega epsilon, y entonces la función f es 1, y por lo tanto el gradiente de g y el laplaciano de g son el laplaciano de u y el gradiente de u. Y como g de clase C2, eso lo puedo extender hasta T epsilon. En el límite también es cierto. Tengo la misma igualdad. Y entonces, la integral entre 0 y t mínimo t epsilon de dg a dx se transforma en la integral de du a dx. Y además es una martingala cuadrada integrable porque la cota que tenemos es esta. Esta cota funciona siempre, aun cuando el lado derecho sea infinito, ¿no? Eh, si es infinito no dice nada. Entonces hay que verificar que el lado derecho es finito. Pero antes de t epsilon, de g, g es u, así que de g es de u, y habíamos supuesto que u era de clase C2, por lo tanto es acotada en cualquier acotado, así que es acotada en particular en omega epsilon.
Y entonces, esto es finito. Pero aquí hay un detallito. El detalle es que tengo que de U a dx es acotada, pero me va a aparecer el tiempo epsilon. Entonces, hagamos un pequeño cálculo más. Entonces esto es menor o igual que C2 por una constante. Voy a poner constante cuadrado por la esperanza de T epsilon. Y el gradiente de U es acotado por K, digamos. Con gradiente de U acotado por K. ¿Ya? Así que K es una constante que acota las derivadas parciales de U. Pero la pregunta es ¿por qué esto es finito? La esperanza salida de omega epsilon es finita. Y en realidad lo que me interesa es que la salida de omega completo es finito. El argumento es el mismo, el que voy a dar. T epsilon es creciente, obviamente, porque a medida que uno hace crecer el dominio omega epsilon, o sea, a medida que epsilon es más chico, omega epsilon es creciente, y además crece a T, porque omega epsilon va aproximándose a T, así que si uno tiene una secuencia, fíjense que voy a dibujar algo así, omega epsilon, aquí está omega, entonces para un epsilon más chico tengo omega epsilon prima, y tengo, por aquí sale, la próxima vez sale por acá, no importa si esto oscila o no, al final estos puntos se acumulan en la frontera de omega. Eso es porque el tiempo de salida t es finito. Entonces los instantes donde esto ocurre tienden a un límite, el browniano es continuo, así que eso converge a un punto, y ese punto en realidad va a estar en la frontera de omega. Ya. ¿Y por qué el tiempo de salida t es finito? Para ello lo vamos a comparar con un dominio que puedo calcular que el tiempo de salida es finito. Y los dominios más fáciles son las cajas. ¿Por qué las cajas? Porque como las coordenadas del browniano son independientes, voy a poder hacer un cálculo. Entonces tomo mi dominio omega y la meto en una caja grande, fija, finita, centrada en el origen, y la voy a comparar con el tiempo de salida de esta caja. Entonces, fíjense que por aquí está el X. Es claro que el tiempo de salida de omega es anterior al tiempo de salida de la caja. Tengo que salir, la continuidad me dice que tengo que salir de omega antes de salir de la caja. Así que eso es directo. ¿Por qué el tiempo de salida de una caja es finito? Entonces, escribamos, ¿qué significa el tiempo de salida de una caja? Significa que el browniano está fuera de esta caja. ¿Ya? Pero eso ocurre antes que la primera coordenada salga de más menos a. Porque el tiempo de arriba es alguna de las coordenadas sale, y la primera coordenada todavía a lo mejor no salió. Así que si la primera coordenada salió, estoy seguro que todo el browniano salió. Así que por eso tengo esta desigualdad. Y esto se reduce a un problema de dimensión 1. Este tiempo parada que estoy anotando por S, ya lo tenemos calculado, y sabemos que su esperanza es finita. El tiempo de salida de una caja, del intervalo menos a, es algo que tiene esperanza finita. Y no así el tiempo de llegar a una barrera, ese tiene esperanza infinita, pero el de salir de una caja tiene esperanza finita. Por lo tanto, el tiempo de salida del dominio completo, omega, tiene esperanza finita, y podemos aplicar convergencia dominada para tener esta desigualdad que es importante. Aquí puse k cuadrado. Que lo que nos dice esencialmente es que esta función u es una martingala, y además de cuadrado integrable. Bueno, tenemos de la continuidad del browniano que vamos a tener esta convergencia. Tenemos la uniforme integrabilidad, que es este hecho que está acá, que tengo control de momento 2. Así que esto va a resultar ser una martingala cuadrado integrable. Entonces vuelvo a la formuladito. Todo esto fue para este término.
Ese término resulta ser una martingala cuadrada integrador y tengo uniformidad en epsilon. Así que puedo pasar al límite en epsilon. El segundo término, bueno, es aún más fácil de estudiar porque en el segundo término tengo no lo tengo escrito, no tengo escrito. Esto. El laplaciano de G es 0 antes de salir. Eso es más directo todavía porque antes de salir G coincide con U y estoy suponiendo que U es armónica. Así que eso elimina el otro término, este término. Entonces el primer término se elimina cuando tomo esperanza y el segundo término es 0 porque es armónica. Y todo lo que hicimos acá, toda esta preparación, es para poder aplicar esta fórmula de Ito. Dios. Esta fórmula de Ito. Donde además reemplazamos esto por gradiente de U y esto por laplaciano de U. Y T epsilon lo hicimos tender a T. ¿Ya? Repito, entonces el primer término desaparece porque es una martingala, desaparece cuando tomamos esperanza, y el segundo es 0 porque es por la armonicidad. Así que tenemos una fórmula para U de X en función de los valores de B en estas trayectorias. Entonces tenemos esta fórmula finalmente. Voy a escribirla porque es importante dejarla escrita completa. Entonces, U de X es la esperanza X de U de B de T mínimo T. Esa es la primera gran conclusión. ¿Dudas hasta ahí? Estoy escribiendo por qué esto, ¿no? Alguien quiere preguntar, parece. En verdad estaba un poco confundido como cuando tomamos esperanza, pero creo que al final esa Vale. era la idea. Bueno, tienes la fórmula de Ito y tomas esperanza, y para eso te tienes que asegurar que la integral estocástica sea una martingala, porque si no lo es, no desaparece ese término. Y el término de segundo orden, digamos, donde está el laplaciano, desaparece porque estoy suponiendo que U Sí. es armónica. Entonces tengo esa representación. Y ahora quiero hacer tender T a infinito, para hacer desaparecer el T también. Fíjate que en el lado izquierdo no está T. La función 1 depende de T. Así que ese T que está ahí tiene que desaparecer de alguna manera. Ya. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dar una pequeña vuelta todavía. Entonces tengo mi dominio omega y tengo una bola de centro X y radio R compactamente contenida en omega. Eso quiere decir que está bien metida adentro. O sea que hay una seguridad entre la frontera de la bola y la frontera de omega. Ya. Y como siempre, TR va a ser el tiempo de salida de esa bolita, que es anterior a T, por continuidad también. Tengo que salir antes de la bolita, antes de salir de T, de omega, perdón. Ya, entonces Dubh, como tengo una martingala, tengo derecho a aplicar el teorema de Dubh, que me dice el teorema de muestreo, que la propiedad de martingala también es cierta para tiempos de parada acotados. Y este es un tiempo de parada acotado, este. Así que eso me dice que U de X también es la media de los valores observados hasta T mínimo TR, porque este T de acá es mayor que TR, así que lo puedo borrar si quiero. Y por lo tanto,
Ahora puedo hacer tender T a infinito, no tengo problema, porque lo que está adentro es claramente acotado. En el otro también lo voy a hacer, pero necesito un poquito más de argumentación. Entonces lo que está adentro es la función u de b de t mínimo tr. Esa función es acotada, así que es una martingala uniformemente integrable. Puedo hacer tender t a infinito. Cuando t tiende a infinito, entonces esto converge a b en t de r. De nuevo t de r es finito, porque estoy saliendo de un dominio acotado, así que para cada trayectoria el tiempo salía finito. Así que en algún momento t minúscula supera t de r y de ahí en adelante eso es constante. El u de b t mínimo tr es constante, es igual a u de b tr. Así que tengo convergencia casi segura. Más el hecho que es acotado, tengo convergencia en L1. Así que podemos hacer tender t infinito acá. Y me queda entonces que u de x es el promedio de los valores que toma u en la frontera de la bolita de centro X y radio R. Y no importa cuál sea el radio. Eso recibe un nombre, y ese nombre es propiedad de la media. Y para ver eso, ¿qué pasa si tomo un browniano y lo roto por una matriz fija, una matriz unitaria, una matriz de rotación? Entonces me sigue siendo un browniano, y eso se los voy a dejar de ejercicio. Es por lo siguiente: cuando uno toma una normal de media cero y de varianza proporcional a la identidad, entonces cuando uno rota la normal, tiene que rotar la varianza, pero rotar la identidad, eso sigue siendo la identidad. Así que esto no es más ni es menos que decir que si Z es normal P de media cero y de matriz varianza es covarianza a la identidad, o proporcional a la identidad, entonces A por Z también tiene distribución normal cero identidad. Eso es porque la densidad de una normal de ese estilo no depende del ángulo, solo depende del radio. En cualquier dimensión es esto, ¿no? Entonces, dimensión cualquiera. Ya, y por lo tanto, si yo tengo esta representación para un browniano, para B, también la tengo para cualquier rotación de B. Y en el fondo lo que uno prueba con eso es que la distribución de salida, la distribución por donde B sale, tiene que ser invariante bajo rotaciones. Fíjense que X es el centro de la bola, si no esto no sería, el argumento no sería cierto. Entonces estoy rotando, manteniendo el centro, así que el punto inicial es el mismo. Y la invarianza bajo rotaciones del browniano me dice que entonces esa distribución de salida tiene que ser invariante bajo rotaciones. Y el último salto es esa distribución de salida es una distribución de probabilidad, porque con probabilidad 1 salgo, así que con probabilidad 1 esa distribución se concentra en la frontera del disco, así que tengo una medida invariante bajo rotaciones que tiene masa 1. Entonces la pregunta, ¿por qué es la distribución uniforme? Porque es la medida Lebesgue normalizado a medida 1 en el casquete esférico en dimensión cualquiera. Y hay una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la única medida, esencialmente la única medida invariante bajo rotaciones sobre el casquete esférico en dimensión cualquiera es la medida uniforme? O una constante por la medida uniforme, un poquito más preciso. ¿Alguien tiene una...? Que tenga que ver, o sea, igual es una pregunta porque no estoy seguro, pero quizás como con grupos de Haar y medidas de Haar y todo eso. Porque Claro, como tengo eso el es, grupo de rotaciones, claro, eso alguien diría es una respuesta perfecta. Yo no sé si tengo una respuesta más sencilla, pero alguien podría decir eso es matar moscas con elefantes. Pero debo reconocer que no sé si tengo una respuesta más directa.
Esencialmente la única medida invariante en ese grupo de rotaciones, en todo grupo compacto hay una única medida invariante. Hay una única medida de probabilidad invariante. Eso es consecuencia del teorema ergódico. ¿Hay una respuesta más directa? Sí, es un poquito más larga y pasa por probar que en Rn, la única medida de volumen, digamos, entonces estamos ahora en todo Rn, la única medida invariante bajo rotaciones es la medida de Lebesgue o una constante por la medida de Lebesgue. ¿Y eso es cierto? Sí. ¿Ya? Y la medida que pone masa infinito en todas partes, bueno, es una constante por eso, ¿no? ¿Qué pasa con las medidas de Hausdorff? ¿Se acuerdan algo de las medidas de Hausdorff? ¿O no? Es que las medidas de Hausdorff o coincidían con las de LB, o es que tenían como un parámetro que hacían que fuera como cero en ciertos conjuntos, infinito, como que era un ínfimo en ese parámetro. Entonces, como que igual se me ocurre que debe ser un múltiplo de eso. Las medidas de Hausdorff, que también son invariantes bajo rotaciones, se clasifican en dos. La medida de Hausdorff asociada justo a la dimensión del espacio es la medida de Lebesgue, eso se demuestra. Y cualquier otra medida, a índice mayor es la medida cero. A índice menor es una medida que no es sigma finita. Entonces, Claro, eso era lo que... en mi enunciado que la medida de Lebesgue es la única invariante bajo rotaciones, una constante de invariante bajo rotaciones, hace falta pedir que sea sigma finita. Pero estamos en eso porque estamos viendo que mu sea, esta medida, esta distribución sea una medida de probabilidad, se integre 1. Así que en el círculo hay muchas medidas invariantes, pero una sola que es medida de probabilidad. Todas las otras son no sigma finitas. ¿Ya? Así que este es un problema duro, es un problema que tuvo a los matemáticos de principio del siglo pasado eh, desarrollando hartas cosas. Ya, entonces sabemos que B se distribuye uniformemente en el casquete esférico. Entonces, ahí sí tiene sentido lo que dijimos que era la propiedad de la media. Entonces tenemos que el U de X en realidad es la integral sobre el casquete de esta medida uniforme, que es la medida de salida. Después la probabilidad partiendo de X que B de T estén de Z. Y lo podemos llevar siempre a la bola unitaria, porque es cosa de hacer una motesia nomás esto. Entonces tenemos esta expresión, que es llamada la propiedad de la media, aunque no es la propiedad de la media que uno está acostumbrado a usar, porque esta es la propiedad de la media sobre casquetes. Así que el valor de U en el centro de una bola es el promedio de los valores de U en el casquete. Y eso es consecuencia de la armonicidad y se demuestra trivialmente con la fórmula Dito. Las demostraciones de análisis, por supuesto, uno las puede hacer usando, no sé, pues, teoremas de Gauss, de Stokes. Ya, si uno integra ahora en el radio, como el lado izquierdo no depende de R, entonces obtiene lo que es la propiedad de la media volumétrica, que es decir, U de X es el promedio de la integral sobre el volumen de la bola. ¿Ya? Esa es otra propiedad de la media. Resultan ser equivalentes con un mínimo de regularidad de U. También esta propiedad de la media, que en principio es más fuerte, la propiedad de la media sobre valores en los casquetes, implica que si yo tengo una función que satisface esta propiedad, y basta que U sea medible para que entonces U se hace infinito. ¿Ya? Eso es un buen ejercicio. A lo mejor se los pongo en la tarea con indicaciones, por supuesto, porque si no... Y tiene que ver con regularización. Ya. Entonces tenemos, por un lado,
que tenemos la propiedad de la media, y eso simplemente integrando sobre esferas que están contenidas en omega y en torno a x. Tenemos la propiedad de la media sobre la esfera, sobre el casquete esférico, y también podemos tomar t, ahora t tendiendo a infinito en nuestra fórmula, en esta, y es el argumento es similar, para obtener que el u también satisface otra propiedad de la media, que es esta. Esta es una propiedad de la media. U de x es el valor promedio de los valores de u en la frontera. Y recuérdense que había dado el valor de u en la frontera como f, y no lo pongo acá en esta solución porque tengo mis dudas. Y les voy a decir por qué tengo dudas y por qué hay dudas. Pero es el promedio de los valores de u en la frontera. Les voy a tratar de explicar a qué me refiero, todavía debe ser medio críptico. Pero eso es lo que sale de la fórmula de Ito y de un par de convergencias dominadas. Me gustaría que si u vale, la prescribí como f en la frontera, entonces quisiera decir que u de x es f de b de t, pero fíjense que acá me puse maldadoso, f lo voy a poner solo medible y acotada. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Si es que pasa, no sé si pasa. Ya, veamos qué pasa si parto al revés. Si parto al revés, si parto de u dado por esta fórmula. Entonces, al principio, ¿qué es lo que hice? Para que no nos confundamos. Tomé una función de clase C2, que era armónica en un dominio, y que era de clase C2 hasta la frontera. Necesito que sea continua hasta la frontera, de hecho. No necesito que sea C2 hasta la frontera. Necesito, si ven el argumento, C2 al interior, continua incluyendo la frontera, y que sea acotada a sus derivadas. Eso es lo que necesito. Y entonces obtengo esta fórmula. U de x es el promedio de los valores de u en la frontera. Y si pongo un dominio intermedio, tengo fórmulas como esta. Ya. Entonces ahora voy a partir al revés. Me voy a dar una función f en la frontera, que sea medible y acotada para que pueda integrarla. Y voy a definir u de x como ese valor esperado, el valor esperado de x, de evaluar f en la salida del browniano. Y voy a probar que esa función es armónica. Así que ahora lo voy a hacer al revés. Yo no sé si u es muy suave y voy a probar que es armónica. Bueno, lo que puedo usar es la propiedad de Markov fuerte para el movimiento browniano. Lo hicimos para dimensión 1, pero la demostración es la misma para dimensión cualquiera. Y lo que voy a hacer es tomar una bolita, de nuevo, de radio R centrada en X, y voy a tratar de probar que el U satisface la propiedad de la media. Entonces, U de X es la esperanza de X dado F de T, y la propiedad de Markov dice, bueno, si condiciono en FTR, fíjense que TR, por supuesto, es anterior a T, entonces, ¿cuánto me da eso? Entonces, mi consejo es siempre tratar de escribir, al menos al principio, usar el shift, porque eso clarifica todo. El shift, recuerdo que tengo una trayectoria, y la modifico corriendo el tiempo. El shift es simplemente omega de TR más punto menos omega de TR. ¿Ya? Entonces tomo la función continua y la traslado al TR y pongo ahí el origen. Entonces, para poder aplicar la fórmula de Markov, tengo que escribir que lo que estoy tratando de calcular se escribe como una función compuesta con el shift. Porque esa es la manera más segura de usar bien la fórmula. Ya, pero en este caso, ¿qué significa que esta función sea exactamente la misma compuesta con el shift? Porque la pregunta es, el lado izquierdo es el valor que toma u en el instante que el browniano sale. Acá está. Entonces, dibujé un pedacito de trayectoria roja y después negra. Simplemente separo la trayectoria en dos pedazos. El pedazo que todavía no salió la bolita y el pedazo
que le demora hasta salir de el dominio más grande. Este es omega, ¿no? Y es más o menos claro que si yo corro la trayectoria y me paro acá, esto es B en TR, y sigo la trayectoria negrita, voy a salir por el mismo lado. Así que el U evaluado en el momento, en el lugar de salida es el mismo. Es el mismo que si hubiera shifteado la trayectoria. Lo único que necesito es que el shift sea anterior al tiempo de salida. Eso es todo lo que necesito. La trayectoria cambia. Esta es una trayectoria distinta, por si acaso, ¿no? Aquí está, esto está evaluado en omega, por supuesto. La trayectoria es distinta, pero el lugar de salida es el mismo, y esa es la gracia. Y una vez que tengo escrito la función que quiero calcular esperanza condicional como una función compuesta con el shift, entonces la fórmula me dice simplemente borra el shift y borra la esperanza condicional. Eso es lo que está escrito acá. Esa es la fórmula de Markov, la propiedad de Markov fuerte. Se mueve en el shift, pero cambia la esperanza condicional por una esperanza. Y la condición inicial es este z que está acá. Así que esto se olvida de la condición de partida X. Esa es la propiedad de Markov. La propiedad de Markov es esta pérdida de memoria. Si yo condiciono hasta qué es lo que pasa en TR, entonces me olvido del pasado. Pero esa función, esperanza z de u de b de t, que es u de bt de r, me da que es u de x satisface la propiedad de la media. ¿Preguntas? Profe, yo me perdí un poco en por qué cuando evaluamos, por así decirlo, el z igual el browniano en t sub r, eso nos queda igual a u en el browniano en tr. Ya. ¿Qué es lo que es u de b de t? Esto que está acá adentro. Eso es cuando sale. Claro, eso es la esperanza de b de t dado, o sea, esto es, hagamos un pequeño desarrollo. U de b de t. Entonces, ¿dónde la dejé? Esto es más atrás. Ya. Fíjate que, a ver, U de B de T es una esperanza. Voy a escribir acá. Todo lo único que uso es esto. Voy a pasar este para acá. U de B de T. Entonces, fíjate que U de cualquier cosa es esperanza cualquier cosa de F de B de T, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si X está en la frontera? Si X está en la frontera, B de T es igual a X. ¿Cierto? Sí. Aquí hay un detalle escondido, pero eso lo quiero dejar para el final. Entonces, eso es f de b de t, f de x. O sea, cuando el x está en la frontera, su valor es exactamente f. Porque si estoy en la frontera y ya estoy afuera, el tiempo sería 0. Así que u de b de t es f de b de t. Eso a lo mejor lo debería haber dicho. Lo voy a escribir acá. O sea, en esta definición que yo di, está implícito que acá u de x igual f de x si x está en la frontera. Perfecto. Ya. Entonces, tengo que U satisface la propiedad de la media adentro del dominio.
Y la propiedad de la media esférica, ¿sí? Que es más fácil de usar. Y eso implica que U sea infinito. ¿Sí? Esa es la tarea que les voy a dejar, por supuesto está indicada. Solo la propiedad de la media ya implica que la función es muy regular. Profe, ¿Sí? que tenía la misma duda que Ari, pero no entendí bien la explicación. Como... Ya, está implícito en la función que estoy tomando que el U vale F en la frontera. Porque Sí, si sí. yo estoy parado en la frontera, el tiempo salía 0, así que la posición de BDT es justamente X. Así que es F evaluado en X. ¿Ya? Y eso es lo que aparece acá. El U en BDT es F de BDT. Esto es F de BDT. ¿Mm? Entonces Ah, ya. me aparece la Sí, sí. función, me vuelve a aparecer la función U. ¿Mm? ¿Sí? Ahora sí. Vale, gracias. Ya. Entonces, puedo aplicar la fórmula de Ito adentro y puedo aplicarla casi hasta la frontera, ¿eh? Pero hay que tener algún cuidadito porque ya no tengo que U a lo mejor sea continuo hasta la frontera. Entonces, pero sí en la bolita interna, porque ahí yo sé que incluso en un dominio un poquito más grande que la bolita de radio R, la función sigue siendo de clase C2, de infinito, por lo que van a demostrar. Todas sus derivadas entonces son acotadas en la bolita del centro X radio R, y puedo aplicar hito y las martingalas son martingalas, chao. Y la parte que quiero probar ahora es que el laplaciano es cero, que es armónica. Entonces tengo esta expresión, haciendo hito, me falta un medio acá, como siempre. Entonces, en la parte martingala desaparece y tengo esta fórmula. Pero U de X es igual al valor medio, así que estas dos cosas son iguales. La conclusión es que la esperanza de la parte que involucra el laplaciano es 0. Y voy a dividir por la esperanza TR, porque eso lo normaliza. Y entonces, eso es cierto para cualquier radio. Entonces voy a hacer tender el radio a 0. Para hacer eso, le resto el laplaciano de U en X y veo que esto tiende a 0. ¿Y por qué tiende a 0? Esencialmente, porque como la función U es de clase C2, a medida que el radio tiende a 0, es la continuidad del laplaciano que hace que esto sea 0. Entonces, el laplaciano de U de X y U de Z es pequeño, la diferencia es pequeño si X y Z son pequeños. Y eso quiere decir que, fíjense que a diferencia esta es una integral doble, ¿eh? Una integral en omega y en el tiempo. Y lo que yo estoy usando es que en el espacio, X, o el laplaciano de U, es continua. Pero eso significa que mientras no salga la bolita de centro X y radio R, toda la trayectoria del browniano está cerca de X, incluso hasta la salida, aunque pase mucho tiempo. No importa si pasa mucho tiempo, no importa si la trayectoria se da muchas vueltas y después sale. De hecho, eso no tiene cota, o sea, uno puede cocinar trayectorias brownianas que están ahí todo el tiempo que quieran y eventualmente salen. O sea, la cola de la distribución de TR llega hasta infinito, ¿no? El tiempo de OTR no es un tiempo acotado, es un tiempo que tiene momentos acotados, pero la probabilidad de que TR sea muy grande es positiva. Pero eso no importa, porque la trayectoria está siempre ahí alrededor de X, así que el laplaciano de U es casi el laplaciano de X, y eso es todo lo que importa. O sea, esta cantidad de acá es chica, y entonces puedo acotar por epsilon, por la media de TR, estoy dividiendo por TR, así que es menor o igual que epsilon, o sea, esta cantidad tiende a 0. Y si tiende a 0, quiere decir que, como esta ya es 0, esto de acá es 0, eso sale de la propiedad de la media y la formuladito. El formuladito me dice la parte martingala desaparece, el U de X es el valor esperado que tengo, más este término que involucra el laplaciano, pero yo sé que el U de X satisface la propiedad de la media, eso fue lo primero que probamos.
Eso es propiedad de Markov. Y entonces, esa esperanza es 0, y lo que me dice es que el laplaciano es 0. Así que aquí hay una demostración de que si una función satisface la propiedad de la media, tiene que ser armónica. El único pedacito de demostración que falta es este, y con la indicación es directa. Entonces, si una función satisface la propiedad de la media, es infinito y es armónica. ¿Ya? Y fíjense que hemos usado varias cosas de las que ya teníamos. Propiedad Markov fuerte para probar la propiedad de la media, la fórmula de Ito para descartar, para probar que la propiedad de la media me implica que el laplaciano es 0. Y eso demuestra entonces que esta función es una función que es armónica dentro y que vale f en la frontera. Lo que no sé es si la función u es continua hasta la frontera. Y eso en realidad no es cierto. O sea, no sé que esto converja a f cuando me acerco a la frontera. Incluso si f fuera continua. Si f no es continua, se puede imaginar que esto no va a converger, porque pensemos incluso en el caso el mejor caso de todos, que tengo un círculo, y tengo una función, voy a dibujar acá la función, una función que vale 1 acá, y que vale 0 acá. ¿Ya? Estoy dibujando los datos. Este es f. Esto es f. Cuando me acerco a ese punto de ahí, ¿cuánto vale? Este punto z, que está en la frontera. ¿Cuánto vale u de x en el límite? Bueno, depende si me acerco muy por acá, será 0. Pero si me acerco por acá, tiende a 1. O sea, imagínense que me estoy acercando en lo que se llaman límites tangenciales. Me estoy acercando muy rápido a la frontera. O sea, muy rápido el radio tiende a 1, pero me estoy acercando casi por la derecha. Por acá. Y eso lo puedo hacer tan cerca del radio como quiera. Así que si fuera continuo el u, eso sería casi 1. Pero por el otro lado, debería ser casi 0. Así que esto no es compatible. El u no tiene convergencia en ese z. Entonces, si u fuera continuo, se tendría eso. Y en particular, el u de x no converge. Cuando converjo a z por dentro, no converjo, voy a oscilar entre 0 y 1, así que no puedo tener límite el f de z. Digamos que decidí que esto valía 1. Así que la solución de laplaciano de u igual 0, u igual f en de omega, no tiene soluciones continuas. Ya. No hice para f que no eran continuos, así que es de esperar que esto no pueda tener. Pero lo voy a hacer para f que son continuos ahora. ¿Ya? Hay que cambiar un poquito el dominio. Para ello voy a estudiar un problema que de todas maneras necesito estudiar, que es en dimensión 2. ¿Qué podemos decir de la recurrencia del browniano? Que juega un rol en este problema. Profe, Sí. que no entendí la última conclusión, como que es si f, o sea, solo si f, o sea, O sea, si f es medible, es claro que la función 1 puede ser continua en la frontera. ya, solo eso. Sí, pero vamos a probar que hay dominios donde aun cuando f sea continuo en la frontera, tampoco se tiene continuidad. Depende de la geometría del dominio. Ya. ¿Mm? Entonces, para ello voy a necesitar probar la recurrencia del movimiento browniano en dimensión 2. ¿Y qué significa exactamente la recurrencia? En dimensión 1, el browniano, a ver, lo tenemos probado.
si tuviéramos probado la ley del logaritmo iterado, tendríamos que el browniano oscila entre menos infinito y más infinito cuando me voy a infinito, es decir, cruza cero infinitas veces. No, pero tenemos probado que el browniano cruza infinitas veces, y esta es una demostración. Digamos que el browniano parte de cero. Entonces el tiempo de visitar 1 es finito con probabilidad 1. Así que voy a llegar a 1 seguro. Parto de 1 ahora, y ahora uso propiedad de Markov, y voy a visitar menos 1. Ese tiempo es como partir de 0 y visitar menos 2, que sigue siendo un tiempo finito. ¿Sí? Entonces parto de 0, llego a 1, llego a un tiempo finito. Parto de 1 y llego a menos 1, eso es como partir de 0 y llegar a menos 2, también es un tiempo finito. Parto de menos 2, y llego a más 1, de ahí en adelante, también es finito. Entonces el browniano oscila entre 1 y menos 1 todas las veces que yo quiera. Todos esos tienen probabilidad 1 de ser finitos. ¿Sí? ¿Se entendió el argumento? Voy a repetir. Entonces voy a probar que el browniano partiendo de 0 visita la recta 1 y menos, esta es 1 y menos 1 infinitas veces. Entonces parto de acá de 0 y el tiempo de llegar a 1, bueno, puedo haber pasado muy para abajo por acá, pero eventualmente voy a llegar a 1. Ese tiempo tiene esperanza infinita, pero es finito casi seguramente. Este 1. Después partiendo de ahora es propiedad de Markov, me olvido lo que pasó, quiero visitar esta recta de acá, que es como moverse en menos 2 para abajo. Bueno, pero ese tiempo también se puede demorar mucho, pero va a ocurrir con probabilidad 1. Porque el browniano visita una barrera, eso ocurre con probabilidad 1. Así que este va a ser el T2. Bueno, y de ahí ya empiezo a repetir el argumento, ¿no? Ahora parto de acá y tengo que llegar al otro. Me tengo que mover 2 para arriba. Y de ahí en adelante todos los tiempos tienen la misma distribución. Y todos son finitos. Entonces T1 menor que T2, menor que T3, etc. Todos esos y además son finitos. El TN obviamente tiene infinito, pero entonces cruzo el 0 todas las veces que quieran. ¿De acuerdo? O sea, el browniano cruza el 0 todas las veces que quieran y no hace falta que parta de 0. Este mismo argumento es partiendo de cualquier parte. Ya, entonces el browniano es recurrente. Vuelvo a 0 infinitas veces. El browniano en dimensión 2 no tiene esa propiedad. Lo que sí tiene una propiedad es lo que se llama, no sé, vecindades recurrentes o algo así. Y es esta propiedad que está acá. Si yo parto de cualquier X, de cualquier Y, y tomo un radio cualquiera positivo, entonces la probabilidad partiendo de X que visite una pequeña bolita en torno a Y es 1. ¿Ya? Este problema no es tan fácil porque este existe, es un existe no numerable, o sea, es la probabilidad de una unión no numerable, así que no puedo simplemente sumar, así que tengo que calcularla de alguna manera. En realidad voy a usar el tiempo de llegar a esa bolita. El TXYR es parto de X y visito la bolita de centro Y y radio R por primera vez, tal como está ahí en el dibujo. Este sería el T. Ahora, si X igual a Y, esto es obvio, porque el tiempo de visitar la bolita es 0. Así que lo interesante es cuando X es distinto de Y. Ya, y ahora les voy a enseñar una cosa que también les va a servir, que es un argumento de escalamiento para ver que este problema en realidad, puedo suponer que el X es dos-dimensional, así que puedo suponer que el X tiene norma 1 y que el Y es 0. Que el Y lo puedo suponer que es 0,
es simplemente por traslación. O sea, tengo este dibujo y lo traslado, de manera que Y pasa a ser 0, y el browniano traslado es el mismo browniano, ¿no? Sigue teniendo las mismas propiedades. Así que si lo demuestro para Y igual a 0, lo demuestro para el otro por simple traslación. O sea, lo que estoy diciendo es que el TXI depende solo de la diferencia entre X y Y. ¿Ya? Y eso porque el browniano es invariante bajo traslaciones. Lo único que pasa con un browniano que lo traslado es que la condición inicial cambió, ¿no? Pero sigue siendo un browniano. Tiene las mismas propiedades. ¿Ya? Así que si lo demuestro para Y igual a 0, lo habré demostrado para cualquiera. Esa es la primera cosa, invariancia bajo traslación. Y ahora voy a usar una invariancia bajo escala para reducirme al caso en que módulo X igual a 1. Y lo voy a hacer con detalle porque es interesante hacerlo y lo tengan. Ya, el BT se puede escribir como X más un browniano que parte de 0. ¿Ya? O sea, ahora voy a ir a una propiedad de invarianza bajo escala. Entonces voy a factorizar por módulo de X. Y eso me queda en paréntesis, me queda X unitario más 1 partido por módulo de X W. Ahora, esto que está acá no es browniano. No es movimiento browniano. Le falta un poquitito para hacer movimiento browniano. No tiene las correlaciones. Las correlaciones sí, entre las dos dimensiones siguen siendo independientes, porque un factor de cosas que son independientes siguen siendo independientes. Pero no tiene la varianza correcta. Para que tenga la varianza correcta, tengo que normalizar en el tiempo. Entonces voy a usar esto. Si tomo un browniano que parte de 0, fíjense que llevé a 0 esta cosa, ¿eh? W es un browniano que parte de 0. Si tomo un browniano que parte de 0 y lo multiplico por un número y hago el escalamiento correspondiente en el tiempo, eso sigue siendo browniano que parte de 0. Lo único que tengo que ver es que, bueno, ¿estos son distribuciones normales? Sí. ¿Es continua? Sí. ¿Parte de 0? Sí. ¿Cuáles son las correlaciones? Bueno, la covarianza, la varianza tiene que ser correcta. Porque todas las otras propiedades son directas de probar. Entonces, ¿cuál es la varianza del lado derecho? La varianza del lado derecho es esto al cuadrado. La varianza de un múltiplo de una variable es el s al cuadrado por la varianza de este. Pero la varianza de ese es el tiempo para un browniano. Así que los cuadrados se cancelan y queda de la varianza correcta. Así que esta es una propiedad de escala del browniano. Si yo escalo en el espacio por A, tengo que escalar en el tiempo en 1 partido por A cuadrado. Entonces, tiene esta propiedad de escalamiento, que si escalo en el espacio y escalo convenientemente en el tiempo, entonces me queda un mismo browniano. O sea que mi browniano tiene esta distribución. Ahora reemplacé simplemente el browniano en 0 por esta. Acuérdense que tenía esto. 1 partido por X por el browniano, y el browniano es X por algo, así que dividí por X y tengo esto. Y en el lado derecho, W sigue siendo un browniano. Entonces, lo único que hice fue usar esa propiedad de escala. Y eso dice que esto que está acá no es browniano, sino que es un browniano corrido en tiempos distintos. Si el X es mayor que 1 en norma, entonces ese browniano va más lentito. Ya. Ahora voy a hacer que la bolita que quiero visitar es más chica, o más grande dependiendo de X. Entonces, R en realidad lo voy a escribir como un radio por módulo de X. O sea, voy a normalizar en eso también. Y voy a definir el tiempo que se va a demorar un browniano que parte de X gorro, que visita 0 en la bolita de centro 0 y radio rojo. Y ese tiempo lo voy a multiplicar por X cuadrado, porque es justo lo que aparece aquí abajo como X cuadrado. Entonces, en otro papel resuelvo este problema, el problema del tiempo de un browniano que parte ahora de X gorro. Entonces, hice esto. El problema es que quiero visitar esta bolita, 0R, partiendo de X. Digamos que por acá está el 1. Entonces normalizo X gorro. Pero no voy a visitar la misma bolita, voy a visitar una bolita más chica. ¿No? Entonces lo que me dice es que si hago todos estos escalamientos, entonces, ¿qué pasa
con el browniano que tengo construido acá, en ese instante, S. Bueno, b tilde de S menos 0, que es el punto que quiero chocar, es módulo de X por X gorro más este tiempo, menos 0. Pero esto es justo el tiempo que S partido por módulo de X al cuadrado es justo T, partiendo de X gorro. Así que eso está cerca de 0 a distancia ρ. Así que eso es menor o igual que ρ, pero X por ρ es igual a R. Así que tengo que el tiempo, es justo el tiempo de llegar a la bolita de radio R. O sea, lo que demostramos es que estos tiempos tienen la siguiente propiedad de escala. Si yo quiero partir de X y llegar a la bolita de centro 0 y radio R, es como partir de X unitario, visitar una bolita más chica, pero amplificar eso por la norma de X. Así que toda esta vuelta para probar esta propiedad de escalamiento. ¿Ya? Puedo escalar en la partida, escalar convenientemente a qué bolita quiero llegar y después volver a reescalar para obtener el mismo tiempo. Toda esta vuelta para decir que este tiempo es finito, sí, solo sí, este es finito. ¿Ya? Así que, después de un largo rato, podemos suponer que parto del punto X gorro, y la invariancia del browniano me dice que entonces puedo partir de cualquiera que tenga norma 1. ¿Ya? Da lo mismo. Preguntas hasta ahí. Sí. Acá quizás puedo extender esta demostración como a un conjunto que sea como, no sé, estrellado, o que sea como contenga simetría radial o algo así. Porque me da la sensación de que es como parecido. Sí, sí. Pero esencialmente va a ser una bola, ¿no? O sea, la frontera es un círculo. Eso lo usé. Ya, tiene que ser como un círculo preciso. Mm. O sea, no puede ser como que tenga las mismas propiedades, sino tiene que ser círculo, sí o sí. Claro. Mm. Sí. Ahora, puedes probar desigualdades, que son... Lo único que me interesaba es que si este es finito, este era finito, así que te interesa una desigualdad a lo mejor. Eso sí que te abre más posibilidades. Ya, ok. Sí, entiendo. Por ejemplo, se te abre esta posibilidad. Yo tengo aquí este es omega y pongo una bolita adentro, este es Y. Entonces el tiempo llegado a omega es anterior, si parto de afuera, por supuesto, porque si parto de adentro es 0. Si parto de afuera, el tiempo de visitar omega es menor que el tiempo de visitar la bolita, y eso es suficiente para lo que quiero hacer. Claro, sí. Ahora, yo quería mostrarles esto con detalle porque son un par de escalamientos que el browniano tiene. Este escalamiento es importante, y la traslación. Y es lo único que se usa, más al final, probablemente, pero no creo que lo vaya a usar, es la invarianza bajo rotaciones, que entonces el X gorro puedo suponer que es el 1,0 si quiero. Pero eso no lo voy a usar. Ya. Entonces, basta considerar norma de X igual a 1 y R pequeño. Y todavía quiero probar que el tiempo de X, ya no voy a usar X gorro porque supongo que es 1, llegar a 0 y en R es finito, casi seguramente. Entonces estoy partiendo de un X por acá, este es 1. En este dibujo esto es 1, esto es N, y el X parte de alguna parte. Este es el X. Está lo mismo. Entonces la función U de Z, que es el logaritmo de 1 partido por Z, es la función armónica fundamental del plano. Y en omega, ¿cuál es omega? Omega son todos los vectores del plano cuyo radio está entre R y N. Así que el logaritmo es una función perfectamente sin infinito en ese radio, en ese dominio. Es acotada. R y N están fijos todavía, así que es acotada. Así que puedo usar hito, y como es armónica, belleza, satisface la propiedad de la media. Pero ahora el tiempo es el tiempo de visitar. Fíjense que estoy jugando con R y con N, un radio enorme. Es el tiempo partiendo de X de visitar a N o visitar a R. ¿Ya?
Y la armonicidad y la propiedad de la media me dice que tengo esta relación en realidad. Fíjense que aquí la función armónica es radial, así que no importa por dónde sale, por eso no voy a usar que el X también es radial. Importa solo el módulo de por dónde sale. Así que si sale por la bolita chica, es claro que sale, porque el dominio es acotado, R y N fijo es acotado, así que el browniano sale con probabilidad 1. Entonces, o sale por la bolita chica, en cuyo caso me queda logaritmo de 1 partido por R por esa probabilidad, o sale por la bolita grande, y entonces me queda eso. Son dos términos nada más. Este browniano no puede hacer muchas más cosas. Todo por la invarianza bajo, todo porque la función log de módulo de 1 partido por z, de 1 partido por módulo z, perdón, es radial. Así que no importa por dónde sale, el valor es el mismo. Así que una posible integración en θ no existe. Ya, pero ¿qué pasa cuando n tiende a infinito ahora en esta fórmula? Bueno, cuando n tiende a infinito en esta fórmula, t de n es cada vez más grande, pero el logaritmo de 1 partido por n es cada vez más negativo. Entonces, R está fijo y estoy haciendo tender n infinito. Y esta suma sigue siendo 0. Logaritmo de 1 partido por n tiende a menos infinito, así que la única posibilidad es que p de x tr menor que tn tiende que tender a 0. Es claro que tiende a algo porque tn es monótono. Así que eso decrece. Cada vez me estoy poniendo, perdón, x, no, tn menor que tr, este es monótono decreciente, ¿no es cierto? Cada vez me estoy poniendo más exigente porque tn cada vez es más grande. Pero está multiplicado por algo que tiene a menos infinito. Así que para que eso se mantenga acotado, la única manera es que px tn menor que tr tiene que tender a 0. O sea, su complemento tiene que tender a 1. O sea, la probabilidad que tr sea finito es 1. Repito. Fórmula de hito más armonicidad me da esta fórmula que está acá, que es la crucial. Y aquí voy a hacer tender n a infinito para r fijo. La consecuencia es que este término que está multiplicado por log de 1 partido por n tiene que tender a 0. O sea, la probabilidad que llegue a una barrera muy grande antes que a tr tiende a 0. O sea, la probabilidad que tr sea infinito es 0. Ya tengo esto, la probabilidad, partiendo de x, que tn sea menor que tr, tiende a 0. Pero esto es menor o igual, perdón, esto es mayor o igual que la probabilidad que tr sea infinito. O sea, en las trayectorias donde partiendo de x nunca visito tr, voy a visitar tn con seguridad. Antes de tr, porque tr es infinito. Así que la conclusión es que partiendo de x, tr igual a infinito es 0. O sea, para barreras muy grandes voy a visitar r con seguridad. Pero es en el límite. Eso quiere decir que la probabilidad partiendo de x que visite tr en un tiempo finito es 1. O sea, partiendo de cualquier x, la probabilidad de visitar una bolita pequeña en torno a 0 es 1. Entonces esa es la recurrencia que quería probar. ¿Ya? Voy a visitar esta bolita, por muy chico que sea el r. Pero esa misma fórmula, si hago r tender a 0 ahora, ¿qué pasa? Bueno, cuando r tiende a 0 el argumento es similar. Cuando r tiende a 0, el log de 1 partido por r tiende a infinito. ¿Y cómo puede ser que esta suma sea constante? Es que el término que está multiplicando tiene que tender a 0. Así que esto tiende a 0. O sea, la probabilidad que visite tr para n fijo, que visite 0 antes que tn es 0. Es el mismo argumento intercambiando 0 por infinito. Entonces,
cuando hago tender R a 0, implica que la probabilidad partiendo de X que TR sea menor que TN, tiende a 0. Pero cuando R tiende a 0, ¿qué es lo que es TR? Tiende a el tiempo R converge a T de 0. O sea, la probabilidad que T0 sea menor que Tn es 0. Esta misma fórmula, entonces, este mismo argumento, permite probar que si parto de un punto cualquiera, voy a visitar la bolita de centro 0 y radio R, cualquiera sea el R positivo, pero no voy a visitar 0. La probabilidad que visite 0 es 0. ¿Dudas? Repasen el argumento por si acaso. Entonces es el hecho que conozco una función armónica del plano, que es armónica en todas partes salvo en el origen, pero eso no importa porque estoy fuera del origen en mi argumento. Y después el hecho que esa función armónica explota en el origen y explota en infinito. Entonces, eso me implica que tengo que visitar, como es muy grande cerca del origen, tengo que visitar el origen, tan cerca del origen como quiera, pero entonces, el mismo argumento, mirado desde infinito también, la explosión en infinito me dice que también no puedo visitar cero. Ya. ¿Por qué necesitaba todo esto? Ya, dale. ¿En qué parte ocupó la fórmula de Ito acá? Que dijo como Ito junto. Acá. Esta función es armónica. Ujú. Es fácil calcular las segundas derivadas. Si aplicas Ito, tienes esta fórmula. Ya. Perdón, aquí esto es 0 porque X tiene norma 1, ¿no? Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces la fórmula de Ito, como logaritmo es C infinito en este dominio y es acotada, no estoy sin mover R y N todavía, eso dice que la parte martingala tiene esperanza 0. La armonicidad me dice mato el otro término, solo me queda el término inicial, pero lo escogí de manera que eso fuera 0. Y esos son todos los escalamientos que hicimos. Entonces, esta esperanza es 0. ¿Ya? Pero esa esperanza tiene solo dos términos. Si salgo por R o si salgo por N. Ah, Y ya, esos, sí. y esos son los dos términos que están descritos acá, ¿no? Ahí se usa Ya. que la función es radial. No aparece el ángulo de ninguna manera. Ya, y entonces ahora es cuando hago tender N primero a infinito o R primero a 0. Sí, Entonces gracias. las probabilidades asociadas tienen que tender a 0. Ya. ¿Por qué necesito eso? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un dominio que no es regular. No es regular en el sentido del problema de Dirichlet, que es laplaciano de U igual 0, U igual F en omega, y F es continuo. Y el dominio es, tomen la bolita del centro 0 y radio 1 y sáquenle el 0. La función que vale 1 en el centro y 0 afuera es continua en la frontera, porque el 1 está aislado del resto. Es una función continua en la frontera. Solo la puedo ver en la frontera, porque es el dato que me dieron en la frontera. Así que esa función no tiene problema. De hecho, esa función es la restricción de una función continua. Una función que varía continuamente de 1 hasta 0. Pueden tomar la radial si quieren. Va decreciendo el valor a partir de 1, va decreciendo linealmente si quieren hasta 0. Ya. Así que hay una función continua en todo el espacio donde F es la traza de esa. Eso no es problema.
Sin embargo, la solución del problema en cuestión no ve el cero. Entonces, si uno parte de x, la solución de esto dijimos que era esto. Esa es la solución. Esa es armónica adentro y vale f en la frontera. Pero si parto de x distinto de 0, entonces la probabilidad que visite el 0 es 0. Voy a salir del dominio antes de llegar a 0. No hay ninguna trayectoria, casi seguramente, que partiendo de x distinto de 0, pase por 0 y después salga. Porque en todo el tiempo, la probabilidad que partiendo de x pase por 0 es 0. Eso es simpático. Me puedo acercar al 0 todo lo que quiera con el browniano, pero nunca lo voy a visitar. Así que voy a salir con seguridad por el otro lado de la frontera. Y si salgo por el otro lado de la frontera, la función es 0, así que esta función es exactamente 0 en todo el dominio. Así que la única función armónica en este dominio, con dato 0 afuera, ni siquiera estoy mirando el dato adentro, con dato 0 afuera, es la función 0. Entonces, este es u igual 0 en omega. Y eso no puede ser continuo en el origen. Cuando me acerco al origen, entonces, cuando me acerco al origen no tengo continuidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando x tiende a 0, no tiendo a que es f de 0. Así que estos dominios los vamos a llamar no regulares. Es dominios donde la solución del problema laplaciano igual 0 en omega y u igual f en la frontera, con f continua, no tiene solución continua en omega, hasta la frontera. Entonces, u es continua adentro, es C2 adentro, es infinito adentro, es armónica adentro, pero cuando me acerco a la frontera, no me acerco al valor prescrito por f. ¿Dudas? Sí, dale. No entiendo muy bien, o sea, por qué solución si no cumple las condiciones de borde. O estoy imponiendo la fuerza que cumpla las condiciones de borde, quitándole la continuidad, algo así. Mira, la función que vale 0 en todo omega, incluso en el disco exterior, y vale 1 adentro, es solución del problema. Ya, Es armónica adentro, sí. vale f, pero esa función no es continua. En el dominio, en la cerradura del dominio. No es Claro, continuo sí. cuando yo converjo a la frontera. Ahora, este parece que fuera un ejemplo ficticio, pero no lo es. O sea, piensen en algo así también. Eso también va a tener problemas. Pero tiene problemas de otro estilo. Sí. Pero lo que se puede hacer es que construir ejemplos. Entonces la pregunta es, ¿qué geometría? Este tiene otros problemas. No es el mismo. Así que olvídense de este. No al lugar. ¿Qué problemas puede tener? ¿Dónde está el problema crucial acá? El problema crucial es que pasa lo siguiente. Voy a agregar una hoja. El problema crucial es que un detalle que no les he contado. El detalle es este. El tiempo de salida, nunca lo describí bien. Entonces es distinto decir esto. T mayor o igual que 0. B de t no está en omega. A decir t más
el ínfimo los t mayor que 0, b de t no está en omega. ¿Ah? Y la diferencia no es en el interior, en esta trayectoria t igual t más, pero la diferencia está cuando parto la frontera. T igual 0, y la pregunta es, ¿t más igual 0? Lo que nosotros hicimos en realidad fue con t más. Muchas de las cosas que hicimos es con t más. Y la regularidad es equivalente a t igual t más. O sea, se puede probar que en un dominio regular, en este sentido, que el tiempo de salida estricto coincide con el tiempo de salida, lo que estoy pidiendo es que si parto de acá, el tiempo de salida es 0, no porque le puse t mayor o igual que 0, sino que en cualquier vecindad del origen, en el tiempo, esta cosa está fuera. Tiene un pedacito afuera. Esa es una regularidad. Y geométricamente significa esto, que mi dominio no puede tener puntas que entran mucho. En dimensión 2 todavía se puede, pero en dimensión mayor no se puede. O sea, una cúspide muy fina en un dominio, el browniano no va a salir. Y en estos dominios, estos puntos tienden a ser irregulares. Y eso lo puedo tener en todas partes de la frontera casi. Ahora, también hay un teoremazo que dice que el conjunto de puntos por los cuales el browniano sale mal, no pueden ser toda la frontera, es un conjunto que tiene medida 0. Pero los dominios pueden ser irregulares. Un dominio que tenga un solo punto irregular ya tiene problemas. Ya la función no va a ser continua. Ahora, describir analíticamente la irregularidad es un queso. Involucra, o sea, desde el punto de vista del análisis, caracterizar aquellos dominios que son regulares internamente en análisis, o sea, con herramientas del análisis, es un queso. Y en probabilidades es muy simple. Bueno, a lo mejor eso esconde mucho, pero muy simple. Simplemente el tiempo de salida es igual al tiempo estricto de salida. O sea, si el browniano parte de la frontera, tiene que salir inmediatamente. No se viene para adentro. Es fácil probar que la probabilidad que t más sea 0. Eso es 0,1, porque es la ley 0,1 que ya probaron al menos para dimensión 1. Este es un conjunto que es F0 medible y por lo tanto tiene probabilidad 0,1. La pregunta es si es 0 o es 1. Fíjense que si no es 1, es inmediatamente 0. Todas las trayectorias se demoran en salir. O sea, en la geometría en torno a ese punto es tan maldita que cualquier trayectoria que parte de ahí se demora un poco antes de salir, estrictamente. ¿Ya? Esa es la irregularidad. A ver, preguntas. A estas alturas, cuando revisen esto, van a ser capaces de probar esa regularidad. Si el dominio es regular, van a ser capaces de probar que la solución U es continua. Y en realidad van a poder probar el sí solo sí. Entonces, van a poder probar el teorema fundamental de esta área, que es este problema de Dirichlet, que es una función armónica, en realidad este se llama el problema de Poisson. Una función armónica con dato continuo en la frontera tiene solución, perdón, el problema laplaciano U igual 0 en omega, U igual F continuo en la frontera tiene solución que es armónica en el interior y continua en la adherencia de omega. Con la condición de que que omega sea regular. Y en realidad eso es un sí solo sí. Eso caracteriza la regularidad de omega. Preguntas. A mí me había quedado una duda con algo que hicimos antes. No sé si Ya, sea bueno dale. como hacerlo ahora, si vamos a... ¿Sí? ¿Ya? No, dale.
Lo que pasa es que en algún momento demostramos que la esperanza de la integral de un laplaciano tendía a cero, cuando estábamos demostrando que la función u igual esperanza de f de algo Ujú. era continua. El tema es que eso sí iba a cero por continuidad del laplaciano, pero estaba dividido por la esperanza de t de r. Y me imagino Claro, que es que, el t de r se va a cero igual, entonces como que no me queda claro por qué la división se iba a cero completa. ya. A ver, volvamos a ese argumento. Acá. Entonces lo que hice fue, lo que voy a hacer es comparar esa integral. Yo sé que el primer término es cero. ¿Mm? Voy a borrar aquí un poquito. Voy a agrandar para no borrar mucha cosa. Entonces es módulo, digo por eso, y aquí tengo la parcela. ¿Ya? Lo que voy a probar es que eso tiende a cero. Entonces, más o menos el argumento es este. El laplaciano de u en b y el laplaciano de u en x es a lo más épsilon, porque toda la trayectoria está cerca de x. ¿Ya? Sí. Así que esta cantidad es menor o igual que epsilon, porque arriba me queda epsilon por la esperanza TR, dividido por la esperanza TR, eso es menor o igual que epsilon. Me queda Ah, encima. sí, 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 ¿Ya? toda la razón, sí, sí. Ya. Verdad que tenía la Entonces, integral ahí y me salía el TR, sí, sí. y entonces, ahora uso que el primer término es cero. Entonces, la única posibilidad es que el gradiente de laplaciano de u sea cero, porque si no, eso no va a tender a cero, justamente porque la esperanza TR tiende a cero. Sí, sí, perfecto. ¿Mm? Ok, gracias. Por eso necesito un cociente, entre paréntesis. Ya. Yo creo que hoy día han tenido demasiada información. Vamos a parar. Lo que vamos a hacer la próxima clase es estudiar el disco un poquito mejor. Ver estas integrales de Poisson que significan. En resumen, hoy día, ¿qué es lo que vimos? Vimos cómo una función armónica se relaciona con martingalas en el caso browniano a través de la fórmula de Ito. Esa es la primera cosa que vimos. Cómo eso permite concluir que las funciones armónicas tienen estas propiedades de la media, que incluso son medias de los valores de frontera. Eso sigue siendo cierto, eso no necesita regularidad. No necesita ninguna regularidad. Esa demostración está perfecta. El problema es cuando insisto en hacer X tender a la frontera. Ahí tengo problemas. Mientras no insista en eso, no tengo problemas. Después probamos que en realidad tener la propiedad de la media en realidad es ser armónica. Así que eso me dice que esencialmente las únicas funciones armónicas con prescripción en la frontera son esperanza de X de F en el tiempo de salida. Eso es. Tenemos ese sí solo sí. Y todavía queda el problema ese de continuar en la frontera, pero ese no se puede resolver porque ese es falso. Depende del dominio. Y vimos un dominio bien simple donde no es cierto. Y no es cierto porque esencialmente el browniano nunca sale por cero. O sea, los puntos por donde no sale el browniano en el dominio, nunca los ve, y eso causa problemas. Causa problemas con la continuidad. Porque si nunca trata de salir por cero, la función se puede comportar muy mala cerca de cero, y la solución no la ve. Para que sea continua, el browniano tiene que ver ese punto de salida y poner más acerca de eso para que la solución dependa de eso. Esa es más o menos la intuición. Ya. Pero todavía esta representación es cierta. Ese es U. Y lo que sale es que U es exactamente cero. Este problema tiene solución y es U igual a cero. Hablamos un poquito de regularidad, pero para eso necesitamos al menos estudiar qué pasa en el plano con la recurrencia. Porque
fue esencial probar que si parto de x distinto a 0, nunca visito 0, ¿no? Eso fue esencial para el ejemplo. Y eso tiene que ver con la recurrencia del browniano de dimensión 2, que es vecindad recurrente, pero no es punto recurrente, ¿no? La probabilidad que visite un punto particular es 0. Pero sí voy a visitar todas las vecindades del plano, ¿no? Así que la trayectoria es densa en el plano, pero hay una gran cantidad de puntos que no voy a visitar. Y puntos fijos, ¿eh? No es que sean puntos aleatorios. El punto 0 no lo visito. Uno podría decir, bueno, si no visito el 0, no visito ninguno, pero ese tipo de ¿cómo uno diría? De paradoja, se da cuenta que es una especie de Fubini infinito que no tiene sentido. Ya, y entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase es estudiar un poquito más el círculo. A propósito aquí con dimensión 2, esto lo hicimos en dimensión 2, pero pueden hacer lo mismo en dimensión 3 o más. Entonces, recurrencia en Rn o Rp, p mayor o igual que 3, es el movimiento browniano es transiente. O sea, incluso vecindad transiente. La probabilidad partiendo de x que sí que es distinto de 0. La probabilidad que visite la bolita de centro 0 centro 0 y radio R es menor que 1 para todo R suficientemente pequeño. O sea, si parto con un X que tiene norma mayor que R, la probabilidad de visitar este antes de partir a infinito es estrictamente menor que 1. Y la idea es usar alguna función armónica tal como el logaritmo. ¿Y cuál es la función armónica básica de RP? La solución fundamental de RP. Que juega un rol fundamental en electrostática, en gravitación, en todo. O sea, esa función es como la base de la física contemporánea. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la función básica que satisface la Laplaciano de U igual 0 en R3? ¿Alguna idea? Tarea. Ya, con esa función hacen lo mismo que hicimos para el logaritmo y van a concluir esto. La diferencia fundamental entre R2 y R3, ¿por qué en R2 tiene esta recurrencia de vecindad y en R3 ya se pierde? Es porque esta función armónica fundamental en R2 tiene una explosión en 0, pero tiene una explosión en infinito. Y la armónica fundamental en R3 tiene una explosión en 0, pero es acotada en infinito. Entonces 0 e infinito ya no tiene el mismo rol. Así que a partir de R3, eso da por qué el movimiento browniano es transiente. École. Preguntas. ¿Dudas? No me quedó muy claro cuál fue la última pregunta, como encontrar la solución fundamental del Laplaciano en... Claro, claro. O sea, encontrar una función armónica que es armónica. A ver, eso tiene muchas soluciones, pero ¿cuál es la solución fundamental del Laplaciano en R3? Significa salvo constante, es una función armónica en todo R3 salvo el origen y que explota en el origen.
Sí. A ver si eso es, estoy seguro que eso, sí, eso debe ser. En realidad estoy resolviendo el laplaciano igual a una medida, La delta, la delta en cero. claro. Pero en el sentido del logaritmo, una función que es armónica, es radial, tiene que ser radial, ¿no es cierto? Si tengo una a la promedio y va a seguir siendo armónica. Así que es una función radial y ya con eso es fácil, porque puedes escribir la laplaciano en coordenadas polares y te va a salir una ecuación en R que vas a poder integrar de inmediato. Se vas a encontrar una función armónica que es radial y que explota en cero, que tiene una singularidad en cero y que es acotada, decae a cero en infinito. Y eso hace que el browniano sea transiente. Pero todos los teoremas que vimos para dominio acotado son iguales, ¿eh? Son iguales. O sea, toda función armónica en un dominio acotado de RP se representa por esa esperanza. Y el problema de regularidad es el mismo. La regularidad en cualquier dimensión es que si parto un punto en la frontera, dejo el dominio de inmediato, no entro y después salgo. Uf. Uf, potente, ¿eh? Estos son muchos años de matemáticas, esta cosa parte de los años 30, 40, y la película queda más o menos clara, no sé, 20, 30 años después. O sea que es mucho. Pero son problemas básicos de la física, entre paréntesis. O sea, los problemas de electrostática y muchos de dinámica tienen que ver con los núcleos que aparecen acá. En el fondo, el problema es que la presión U igual 0 y U igual F en la frontera tiene que ver con la repartición de una carga, de manera que se satisfaga un principio de minimización. Estos problemas tienen que ver con cosas de física importantes y por eso fue importante hacer estos avances de tener una representación distinta que permite alguna flexibilidad y permite probar estos teoremas más allá del browniano. Todo lo que hicimos es cierto mientras tengamos martingalas y algo que sea el laplaciano. Si tienen un proceso que tiene propiedades parecidas al browniano, donde hay una familia rica de martingalas y donde hay un operador rico como el laplaciano, son las dos cosas que se usan, entonces van a tener que el problema de Dirichlet o de Poisson asociado como esto se resuelve calculando el tiempo de salida de ese proceso del dominio y tomando valores medios. Si tiene esa propiedad la media, todos estos problemas tienen propiedad de la media con respecto a algún proceso interesante. Así que esto desbloqueó un montón de cosas. O sea, después de los avances de Ito, donde logró hacer esta integración estocástica, él lo que quería, Ito y Kolmogorov, lo que ellos querían era ir más allá del browniano, porque a esa altura se sabía que el browniano representaba la función armónica, eso lo hizo Kakutani algunos años antes. Pero lo que ellos querían era tener el símil de esto para otros operadores que se parecieran al laplaciano. Ese era el propósito global. Así que, bueno, eso se demoró algunos años, pero se pudo.